en todo el espacio de la pantalla, sino que muchas veces se queda fuera por la derecha o fuera por abajo. Y eso les produce cantidad de problemas a la hora de funcionar y desplazarse por dentro de la pantalla. Títulos que no quedaban claros, textos que quedaban bastante pequeños porque no estaban diseñados para tablet, etc. Esto es una comparativa de las medias de los diferentes grupos. Fijaos que, en general, por discapacidades, los psíquicos son los que mejor puntúan al iPad. Eso lo que nos está diciendo es que el funcionamiento del sistema operativo, la lógica interna, la usabilidad del software más la comodidad del hardware, es lo que mejor están valorando. Veis, le siguen los de auditiva, visuales y físicos. Visuales han sido bastante drásticos con ellos, teniendo en cuenta que en la universidad tenemos un sistema de préstamo de tablet para alumnos con discapacidad y ahora mismo tenemos unos 15 iPad en préstamo y todos tienen lista de espera, y precisamente por gente con discapacidad visual. O sea que vemos que luego no les importa demasiado hacer lista de espera para conseguir el equipo. Fijaos en las puntuaciones, sin duda el equipo peor valorado en cuanto a usabilidad es el Toshiba. Fijaos que estamos hablando de equipos que sobre el papel, lo que os decía antes de la usabilidad comparando los dos MP3, si los ponemos sobre el papel y comparamos sus especificaciones técnicas, diríamos, son prácticamente iguales. Sobre todo, ¿por qué voy a desconfiar si no solo son prácticamente iguales, sino que varios de ellos tienen incluso el mismo sistema operativo? Es decir, sobre el papel deberían funcionar igual. Pues no lo hacen. O sea, por poner un ejemplo, de nuevo tomándola con el mismo de siempre, el pobre del Toshiba, la velocidad del Toshiba funcionando con el mismo sistema operativo no es igual que la de los Samsung, por ejemplo. Esto es algunas de las pruebas que se les pusieron, algunas de las tareas que se les pusieron y que tenían que hacer dentro de lo que es el campus virtual de la universidad. Como veis, pues, bueno, buscar el horario de la titulación, buscar teléfonos de profesores, pedir una cita en la secretaría virtual, hacer un examen en el virtual por medio del aula, hacer un foro de discusión virtual, descargar documentos, tutorías virtuales, localizar y descargar la guía docente de la asignatura, abrir y poner en marcha la cuenta de correo de la universidad, buscar cuál era el menú en los comedores, bueno, una sala de relajación que tenemos también para niveles de estrés muy altos. En fin, cantidad de cosas, reservas en instalaciones deportivas, búsquedas de prácticas de empleo, búsquedas de cursos extraescolares, etc. Este tipo de tareas, fijaos que unas son más fáciles de conseguir y otras son menos fáciles de conseguir. Normalmente, las que puntuaron más altas son las que más habituados estamos a hacer, evidentemente. Había muchos de ellos que eran de último curso de carrera y que ni siquiera sabían que existía la posibilidad, por ejemplo, de reservar instalaciones deportivas de forma online. Bueno, ¿cuáles son las demandas que los alumnos que pasaron por esta investigación nos hacían? En general las podemos resumir en una sola. Es decir, podemos resumirlas en que el diseño de los entornos virtuales tenga en cuenta el acceso con este tipo de dispositivos, de una forma sencilla, clara, y que no por poner mucha información estamos mejorando la página, ¿vale? Lo que aparecía siempre en las entrevistas, por eso nos gustaba meter pues, unas entrevistas dentro, que no todo fuera un análisis cuantitativo de los datos, sino que luego la gente la pudiéramos entrevistar y que nos dijera en un par de preguntas abiertas, oye, entonces tú en general, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que fuera esto? ¿Qué has visto? ¿Qué problemas te has encontrado? Y había una palabra que se repetía casi siempre, es decir, ellos no te dicen usabilidad, no es una palabra habitual que tengamos incorporada, te hablan de la palabra intuitivo. Cuando aparece la palabra intuitivo, realmente está diciendo usabilidad. Es decir, nos está diciendo, si es intuitivo, es que es fácil de usar. Es que cuando yo llegue, sin que nadie me lo haya explicado, sin que nadie me diga de qué va esto, yo tengo una idea de por dónde tengo que ir. Es decir, tengo una idea de por dónde se encuentra el horario de mi titulación, por dónde puedo llegar a comedores, etc. Es decir, es intuitivo, sencillo, simple.
Diseñar algo simple es muy difícil, ¿vale? Cuanto más simple es algo, más horas de diseño lleva, por lo general. Más complejo de hacer es. Proporcionar un acceso más directo y simplificado, es decir, accesos directos, simplificados, simple. Mejora de la claridad de conceptos e iconos de acceso. Claridad de conceptos es que si yo le pongo a algo un subtítulo, que el subtítulo vaya al grano. Es decir, si estoy hablando de comedores, si pongo seguridad alimentaria, pues la gente decía, es que esto, seguridad alimentaria, ¿esto qué es? Las vacunas. ¿Por qué no lo llamáis comedores si realmente es comedores? Pues efectivamente. Reducción en las opciones de menú. No tenía sentido que llegáramos a una página web y tuviéramos un carril izquierdo que hiciera falta darle 2 veces avance de página para ver el carril izquierdo. No, pero es que hay muchas opciones. No, pero es que no puede ser así. Es decir, no puedes tener 25 opciones en el carril izquierdo. De hecho, sería ideal tener una página web que no tuviera carril izquierdo. ¿Se podría hacer? Posiblemente no. O sí, no lo sé. Habladlo con vuestro informático. Mayor facilidad para establecer comunicación con los docentes y los propios compañeros de aula. Es evidente. Si estamos hablando de interconexión, si estamos hablando de contactos sociales, si estamos hablando de quiero compartir, lo ideal sería, vamos a ver, si le tengo que preguntar a mis amigos por el WhatsApp qué entra para el examen, ¿por qué no puedo hacerlo por el aula virtual? ¿Por qué no puedo hacerlo desde una aplicación de campo virtual desde mi móvil? ¿Por qué no puedo preguntárselo al profesor? Igual que escribo el WhatsApp, ¿por qué no puedo preguntárselo al profesor desde el móvil? Es decir, facilitar comunicaciones que ya están. Es decir, no tenemos necesidad de ir 5 años por detrás. Mayor claridad, simplicidad, intuición, para el acceso a recursos de mayor uso, como por ejemplo bibliotecas, recursos complementarios, es decir, si tengo que hacer búsquedas para hacer un trabajo, si tengo que hacer tal cosa, es decir, que me lo pongas más fácil, que me resulte más fácil buscarlo en mi campus virtual que irme al Google o irme al Rincón del Vago a bajarme de ahí trabajos ya hechos. ¿Qué vamos a hacer ahora? No os digo a vosotros, sino a nosotros. Es decir, ya hemos hecho esta investigación, hemos hablado de usabilidad de tablets. ¿Qué hemos dejado para este año? Porque no podíamos parar. Nos hemos divertido mucho utilizando los iPad con discapacidad. ¿Y qué íbamos a hacer ahora? Ahora nos queda pues otra parte también bastante divertida. Nos ponemos siempre en el papel del usuario. Ponemos en el papel del que está ahí. Es decir, del que va a clase y tiene una ceguera, del que va a clase y tiene una sordera, del que va a clase y va en silla de ruedas o tiene problemas de manipulación. Ponemos en ese papel. Y en el día a día, ¿qué problemas os encontraríais? ¿Y cómo podemos ayudar desde la tecnología? En primer lugar, una cosa que nos interesa a nosotros hacer para este año es entrar en accesos remotos a las presentaciones del profesor, pero accesos remotos reales. Es decir, no solo que lo que yo estoy haciendo aquí os vaya saliendo en vuestro tablet, sino que también lo podáis grabar, podéis seleccionar el texto que os salga en el tablet, por ejemplo, que sea reconocible como texto, no como imagen. Eso es difícil, no es fácil. Que sea reconocible como texto. Si el equipo lo reconoce como texto, yo puedo utilizar un lector y automáticamente a los ciegos los estoy beneficiando impresionantemente. Vamos a explorar este año dispositivos para la ceguera. Dispositivos para la ceguera como por ejemplo el iPad mini y el iPod Touch. Y ahora seguramente hay una parte del auditorio que estará diciendo, ¿y cómo saben si lo cogen del derecho o lo cogen del revés? ¿Cómo saben que no le están dando golpecitos a la manzana esperando que salga algo o que hable? ¿Para qué utiliza un ciego el iPad mini? Es muy fácil. ¿Y por qué el mini? Que es la pregunta del millón. ¿Por qué el mini y por qué el touch y no el iPad normal? ¿Ya puestos a fastidiar al ciego? Si no lo ve. Pues es bastante sencillo. Primero porque al ser ciego están acostumbrados a triangular con las manos. Por tanto, cuanto más pequeño sea el espacio que tienen que triangular, mejor se posicionan. De ahí que vayamos a hacer pruebas con los dos. Vamos a hacer pruebas con los dos, con el iPad mini
y con el iPod Touch, que son diferentes tamaños del mismo sistema, y vamos a ver con cuál de ellos pueden triangular con las manos mejor. Al triangular les podemos poner un tamaño de iconos más o menos grande y ellos pueden ubicarse dentro de la pantalla perfectamente. Si conseguimos que se manejen con el iPad mini y el iPod Touch, si conseguimos además que esos dispositivos se conecten y reconozcan el texto que está pasando un profesor en el PowerPoint en ese momento y lo reconozcan como texto, no como imagen, pues habremos conseguido los objetivos para este año y además habremos conseguido un gran avance, porque eso hasta ahora no existe. Es decir, no tenemos ninguna forma en tiempo real de que alguien con un smartphone se le vaya leyendo el texto que va saliendo en un PowerPoint sin haberlo preparado antes, sin que ese profesor le haya pasado el PowerPoint, el otro lo haya pasado por un revisor de textos, un OCR, tal, etc. No hay un sistema. Eso es lo que nos interesa para este año. Que en tiempo real eso suceda y que pueda suceder en un smartphone normal. Vamos a hacer las pruebas con esto primero y, bueno, os lo podemos contar para el año que viene qué es lo que pasa. De momento hemos conseguido que para este año en el software en mi universidad todos los profesores tienen un software se llama Sócrates y es con el que almacenan todas las presentaciones de las asignaturas, de manera que luego cuando llegan al aula, me imagino que aquí tendréis algo parecido, cuando llegan al aula simplemente se conectan con su clave al Sócrates, a su espacio en Sócrates y vuelcan la presentación que tienen almacenada ahí, ¿no? Es mucho más cómodo porque ya no tienen ni siquiera que llevar el pendrive, por si se les olvida, ¿vale? Simplemente se conectan con su clave y descargan. Lo que hemos conseguido en la versión de Sócrates nueva, que se ha actualizado desde el servicio de informática nuestro este año, es que en la versión de Sócrates de este año vaya incrustado de serie un programa de acceso remoto para tablet y smartphone. De manera que lo tenemos totalmente cuadrado para empezar este año a hacer pruebas con los smartphones y con los iPad. Si os sigue interesando el tema, yo os cuento el año que viene qué ha pasado con esto, si al final los ciegos nos han pegado, hemos tenido que vender los iPads en un mercadillo y esto no ha funcionado, o por el contrario sí, hemos conseguido algo, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Una duda o una queja, también vale. Están muy tímidos. Es que el auditorio impone. ¿No se anima nadie? Bueno, entonces me tendré que animar yo. Que se anime alguien. Bueno, son solo curiosidades. ¿Qué porcentaje aproximadamente de personas con algún tipo de discapacidad tenéis en vuestra universidad o en general? ¿Estás al tanto de esos números? Te digo números brutos. En general, la Universidad de Murcia es una de las universidades que más personas con discapacidad tiene de España. Universidad presencial. Ya sabemos que no presenciales es la UNED, evidentemente. Y presenciales, estamos siempre en una competición que llevamos entre Valencia y nosotros, que ahora de momento en frecuencia bruta nos ganan ellos, porque tienen 1.100, pero en porcentaje le ganamos nosotros, porque tenemos 1.000 sobre 33.000. Ellos tienen 1.200, 1.000 tal, sobre creo que son 40.000 alumnos. Pero ahí estamos, es decir, tenemos 1.000 alumnos con discapacidad. Afortunadamente, esos 1.000 alumnos con discapacidad no todos tienen discapacidades severas, porque si no, vamos, sería impensable la cantidad de adaptaciones fuertes y de peso que tendríamos que hacer. Aún así, de esos 1.000 puede haber aproximadamente unos 300, 250, 300 que tengan discapacidades severas. Tenemos de todo tipo y discapacidades bastante complejas. Es decir, este año hemos tenido que hacer adaptaciones difíciles. ¿Qué entendemos por difíciles? Imaginaos una persona que tiene resto visual, pero resto visual... no os digo el nombre porque suena fuerte el nombre técnico, pero imaginaos una persona que ve siluetas, no percibe colores y no percibe cambios en las tonalidades de grises. Solo percibe tramas, es decir, puede diferenciar si una trama es de puntos o es de rayas,
y percibe siluetas. Imaginaos esa persona enfrentándose a una asignatura que es Historia del Arte, donde la evaluación consiste en salir delante del profesor en una sala como esta y delante de una diapositiva van pasando diapositivas de obras de arte, en color, evidentemente. Y tiene que, por supuesto, identificar la obra de arte que se trata y hablar pues, todo lo que sepa sobre el autor, el momento artístico, características, etc. O sea, imaginaos el problema que puede ser tan grande para una persona que no percibe esas fotos. Es imposible. Es decir, solo percibe la silueta. Entonces, las adaptaciones que requiere, por supuesto, esta persona pues, le hemos dado un iPad, pero también hemos tenido que hacer trabajos para adaptar digitalmente todo ese material. O sea que es una actividad cada vez más compleja, cada vez más tecnológica y efectivamente es una actividad que no tiene vuelta atrás. Es decir, ahora mismo tenemos 1000 de 33.000. Posiblemente dentro de 5 años tengamos 5.000. ¿Por qué? Pues porque hace 5 años teníamos 500. Es una progresión ascendente, afortunadamente. Y para esas 300 personas aproximadamente que tienen una discapacidad más fuerte, por así decirlo, al aplicar estas técnicas ¿se ha observado algún tipo de mejora en su rendimiento académico, en su relación con compañeros? ¿Eso está calibrado? ¿Pero te refieres a las adaptaciones curriculares o al hecho de pasarles el iPad? Bueno, al hecho de utilizar el iPad, por ejemplo, para poder acceder mejor a recursos, ¿eso al final se ha traducido en mejor rendimiento? Sí, no? Sí, claro. Es que, a ver, tú para rendir tienes que acceder. Si no accedes a los contenidos, no rindes, evidentemente. Es decir, tú no te puedes presentar a un examen si no has podido acceder a los contenidos del profesor. Entonces, muchas veces es un requisito básico, indispensable. Es decir, mira, ya no te estoy hablando de que se relacione mucho con los compañeros o poco, de que pueda hacer grupos de trabajo virtuales o no, eso vendrá después. El punto número 1 es que tenga acceso en mismo tiempo y forma a los contenidos de los profesores. Eso es básico. A mí no me vale que le des los apuntes adaptados 3 meses más tarde, no. Tiene que tenerlos en las mismas condiciones, tiene que tener acceso a los mismos contenidos curriculares que los compañeros. Entonces, es básico. Muchas veces estamos hablando de cosas esenciales. Bueno, yo simplemente quiero felicitaros por vuestro trabajo, que tiene una gran valía científica y sobre todo una gran valía social. Y yo creo que ayuda a incorporarse a la sociedad a personas que tienen estos problemas, que de alguna forma incluso sirven como aliciente para otras personas por intentar superar esos problemas y también pueden incluso incorporarse al mundo laboral sin tener que ser, dicho así entre comillas, como una carga. Así que también el hacer este tipo de adaptaciones, ten en cuenta que la gente que hace adaptaciones se lo toma. Fijaos que una de las adaptaciones más sencillas que hay y de las primeras que se hizo es tan tonta como poner una rampa en un semáforo. Esa es una de las primeras adaptaciones para discapacidad que se hizo. ¿Qué sucede con las adaptaciones que se hacen? Que al final mejoran a todo el mundo. Es decir, ahora todo el mundo pasa por la rampa. Pues esto es exactamente igual. Es decir, cuando tú haces una adaptación tecnológica de este tipo, al final beneficias a todo el mundo. Es decir, hace 2 años, cuando hicimos todo lo de tutorías virtuales, para hacer tutorías no presenciales, sí lo hicimos pensando en las personas con discapacidad, pero ahora beneficia a todo el mundo, beneficia pues, a la gente que está enferma con gripe y que no puede ir, al que se le ha pinchado el coche y no puede ir, o al que está en el sofá y no le apetece, y habla con su profesor desde su casa, y le beneficia. ¿Qué tiene de malo? Nada. Pues muy bien, muchas gracias. Enhorabuena otra vez por el trabajo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta final. Que hable ahora o calle para siempre. Nah, están muy tímidos este año. Bueno, pues muchas gracias. Bien, nuestra segunda ponente es doña Cristina Urdiales García, del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad de Málaga. Cristina Urdiales es ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y, bajo mi punto de vista, tiene el enorme mérito de tener 2 doctorados, cosa que no me parece nada fácil. Tiene un primer doctorado por la Universidad de Málaga en el área de robótica y un segundo doctorado por la Universidad Politécnica de Cataluña en el área de inteligencia artificial.
Pero no solo eso, es que además esta tesis recibió los premios a la mejor tesis europea en inteligencia artificial y mejor tesis Vodafone COIT en accesibilidad y autonomía personal. Bueno, en la actualidad, como he mencionado, es profesor titular de la Universidad de Málaga. Su investigación se centra principalmente en tecnologías asistivas y, bueno, hoy la profesora Urdiales nos va a presentar la ponencia titulada Carmen, robot asistivo colaborativo para soporte a la movilidad. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención. Y lo que voy a hacer es, para no aburriros demasiado con demasiada información, os voy a contar la película de en qué se basó esto, que fue básicamente en un proyecto europeo en el que colaborábamos varias universidades de toda Europa para... O sea, la idea era crear una serie de herramientas de apoyo a personas con necesidades especiales, con unas características muy particulares que ahora iremos viendo. Entonces, en nuestro caso en particular, nos centramos en una silla de ruedas robotizada que pudiera adaptarse a las necesidades de cada una de las personas que teníamos, y ahora veréis por qué esto es un problema. Entonces, voy a pasar por muchas transparencias muy rápido. Si luego tenéis dudas, os invito a que me preguntéis lo que queráis, pero es por no cansaros demasiado. La necesidad principal que nosotros veíamos es que dentro de hay muchísima gente que necesita de una silla de ruedas para llevar a cabo lo que se llaman las actividades de la vida diaria, y de hecho hay un porcentaje importante, entre un 20 y un 25% de personas que podrían manejarse, podrían tener autonomía si tuvieran una silla de ruedas, pero necesitarían que esa silla de ruedas tuviera cierta inteligencia. Un 20 o un 25% es muchísimo, o sea, es una cosa enorme, entonces merecía la pena dedicarse a investigar cómo se podía ayudar a este tipo de gente. Entonces, bueno, si nosotros pensamos que es una silla de ruedas robótica, no es nada complicado. O sea, una silla de ruedas robótica es una silla de ruedas normal eléctrica, de las que tienen motor, a la que dotamos de sensores para que vea lo que tiene alrededor y pueda tomar decisiones. Tiene su interfaz de control, que en principio por defecto es un joystick, pero según la discapacidad que tenga cada uno puede variar. Y después tendría una unidad de proceso, que puede ser desde un tablet potente hasta un portátil, un PC industrial, que era lo que llevamos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de escoger estos elementos, sobre todo de cara a la usabilidad, como estamos viendo antes, pero en realidad en lo que nosotros nos centramos, la silla la construimos nosotros, pero la construimos en función de la normativa ISO. Pero lo que nos centramos sobre todo fue en el tema del software, ¿no? Entonces, aquí esto es casi como el típico chiste de entran a un bar el ingeniero, el industrial, el investigador y el médico, y tuvimos un problema de colisión de puntos de vista. O sea, el problema que tuvimos es cuando nos juntamos todos, todo parecía muy bien, pero cuando cada uno decidió qué es lo que tenía que hacer el sistema, encontramos que la visión del industrial era básicamente un carrito automático de los que se utilizan para transportar maquinaria en IKEA. La visión del investigador era, no, yo quiero algo que le haga a la persona absolutamente todo, porque el robot asistivo tiene que ser súper mega inteligente y hacer todo lo que se nos ocurra. Y nos encontramos de golpe con la visión del médico, que era básicamente que el robot asistivo no servía para gran cosa y que lo que valía era el médico que estaba detrás y que no lo liaras más. Entonces, casar estos puntos de vista fue un poco complicado y, de hecho, en algunos casos se consiguió mejor que en otros. Yo, en mi experiencia, puedo decir que nosotros trabajamos bien con los médicos básicamente porque hicimos lo que nos dijeron y no hubo más problemas. O sea, si ellos decían no hagas esto, nosotros no lo hacíamos y nos fue bien con esa visión. Entonces, centrándonos en esto, la idea que tenían los médicos, que a nosotros nos pareció correcta, es que el punto común de convergencia de los tres tenía que ser el usuario y que, por tanto, nosotros lo que buscamos era un sistema que tuviera muchísimo en cuenta las necesidades del usuario. En nuestro caso, el usuario que os he comentado antes eran personas que podían tener discapacidades físicas medias a severas, discapacidades cognitivas de pocas a medias, o sea, hicimos algunas pruebas con gente con discapacidades cognitivas severas, pero el sistema no está pensado específicamente para ellos. En nuestro caso, usamos de interfaz de control un joystick, se podían usar otras cosas, esto es lo que usamos nosotros, por tanto necesitábamos que la persona tuviera visión y pudiera manejar un joystick. Ese es nuestro usuario. Entonces, ¿qué problema nos encontramos cuando llegamos a todas estas pruebas? Todo este sistema se integró en el hospital de rehabilitación más grande que hay en Italia, que era uno de los socios, que es la Fundación Santa Lucía de Roma, y nosotros desde el día 1 estuvimos haciendo pruebas ya con voluntarios del hospital, que eran pacientes que residían allí,
y que se prestaban para las pruebas. Entonces, desde el día 1 empezamos a encontrarnos problemas que nosotros como ingenieros no habíamos pensado, pero que luego en el día a día con la gente te empiezas a encontrar. Entonces, lo más importante que encontramos es, lo primero, que las discapacidades tienen impactos diferentes según en cada persona. O sea, el diagnóstico puede ser el mismo para esta persona y para esta, pero realmente el efecto que tienen ellas varía bastante, con lo cual parece que era necesario que el robot fuera capaz de estimar qué necesita la persona antes de decidir qué darle. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a los médicos, y además parece también sensato desde las pruebas que hicimos nosotros, si se le da demasiada ayuda a la gente, acaban por perder las habilidades que les quedan. O sea, si por ejemplo a una persona le cuesta cruzar el umbral de una puerta con la silla porque le falla el pulso, y la silla automáticamente decide, no te preocupes, que ya te lo cruzo yo, al cabo del tiempo esa persona ya no tiene ninguna capacidad de hacer esa operación. Entonces queríamos evitar la pérdida de capacidades residuales, con lo cual si yo tengo problemas para girar la silla a la izquierda pero no a la derecha, no me vale que la silla me ayude en las dos direcciones. Tiene que saber que mi problema es la izquierda y ayudarme solo en la izquierda. O sea, esa era una de las limitaciones que teníamos. Por otra parte, si no ayudamos lo suficiente, aquí se supone que estamos trabajando con personas que están en su casa, o sea, las pruebas se hicieron en una vivienda simulada hasta dentro del hospital. Si no son capaces de hacer, o sea, si no le damos la suficiente ayuda, no van a ser capaces de acabar con las tareas que tienen. Entonces, ahí había un equilibrio que había que alcanzar. Y, por supuesto, otra cosa que era importante es que